El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre Él reinará. Cristo viene. La red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Debemos recubrir nuestro templo de oro, de pureza, de esa santidad. El que esté santo, santifíquese más todavía. Y de esa manera, cada día vamos a poder añadir palmo a palmo, centímetro a centímetro, codo a codo, oro a nuestro alrededor. Oro puro, finísimo, que es la fe que viene a través de la santidad en Cristo
Jesús. Y hay un aspecto importante que también quiero considerar con ustedes. Y está en el primer libro de las Crónicas también, en el capítulo 22, el verso 14 al 16, que nos manifiesta claramente lo que David, el padre de Salomón, había acumulado para la edificación de este templo. Y leamos, dice así: He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa del yo soy el que soy 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y el yo soy el que soy esté contigo. De la misma manera el Señor, así como conforme a su voluntad se prepararon todos los materiales para la edificación de ese primer templo judío, de la misma manera también hoy el Señor ha provisto los materiales. El Señor ha provisto todo para que nosotros podamos edificarnos en Cristo Jesús. Y esta es la orden que el Señor nos da ahora: levántate y manos a la obra, y el yo soy el que soy esté contigo. El Dios eterno quiere que dejemos de dormir, que dejemos de ser vírgenes durmiendo. Debemos despertar, porque viene el esposo. La venida del Señor está cerca. Israel, como pueblo de Dios, como pueblo profético de Dios, nos anuncia claramente que vivimos los días postreros, los días finales, los días en que tendrían que constituirse los judíos en nación, en el estado de Israel. Harían florecer el desierto y harían tantas cosas que tú vas a poder ver a lo largo de todo este seminario que hemos titulado Israel, reloj de Dios. Yo les ruego que abran sus Biblias ahora, segundo libro de Samuel, el capítulo 7, el verso 13, que nos habla ya en forma específica del templo de Salomón. Y dice así: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. De esa manera el Señor manifiesta claramente el propósito de que Salomón tendría que edificar y afirmar el trono de su reino a través de ese templo. Primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 5. He ahí dice: Yo, por tanto, he determinado, dice Salomón, he determinado ahora edificar casa al nombre del yo soy el que soy, mi Dios, según lo que el yo soy el que soy habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Y vemos imágenes de una película de Salomón enseñando a una niña los detalles de la maqueta y los planos del primer templo judío. Y ahora vemos el primer libro de los Reyes, el capítulo 6, el verso 1. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif,
que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del yo soy el que soy. Y es ahora el tiempo, la fecha, el momento preciso en que tú ahora debes comenzar a edificar esta casa. Tomar la determinación de edificar esta casa. Recordemos la escritura en Hebreos 3, verso 6. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Esa casa que tú eres debe ser edificada. Y no debes seguir esperando más tiempo, sino sencillamente ahora, a través de la comprensión de esta palabra, a través del discernimiento espiritual de esta palabra, poder edificar, poder empezar a edificar esta casa a su nombre, al nombre del Dios de Israel. Ahora ruego que abran conmigo sus Biblias en el primer libro de los Reyes, el capítulo 7, el verso 51. Y dice la palabra: así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del yo soy el que soy. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del yo soy el que soy. Y esta palabra es para nosotros, porque no solamente debemos edificar el templo, sino también poder introducir en el templo los utensilios, para poder ser instrumentos en la casa de Dios, poder ser partícipes de un sacerdocio, porque no solamente llevamos un reinado, ahora también llevamos un sacerdocio. Recordemos lo que nos dice la escritura en Apocalipsis 1, verso 6, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes debemos emplear los utensilios del templo, y de esa manera poder glorificarle a Él en su casa. Ahora les ruego que abran sus Biblias en el primer libro de los Reyes, el capítulo 8, el verso 13. Ya cuando Salomón termina de edificar la casa y dice: yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y este debe ser el deseo en nuestro corazón, el deseo de poder orar, de poder levantar nuestros ojos al cielo y poder glorificar al Dios de Israel y poder decirle: Señor, quiero terminar de edificar esta casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y por eso recordemos lo que Pablo nos dice en relación a las promesas que tenemos en la palabra, de ser templos del Dios viviente por toda la eternidad. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1 nos dice: puesto que tenemos tales promesas, haciendo referencia a los versos anteriores, los últimos versos del capítulo 6, ahí en el verso 1 de Segunda de Corintios 7 nos dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En la medida que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, vamos a limpiar nuestra casa, vamos a limpiar esta casa de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque recordemos, conforme al principio bíblico claro, toda obra de la carne está ligada a espíritus de inmundicia, a espíritus inmundos. Toda obra de la carne está ligada a una fuerza espiritual demoníaca. Y nosotros debemos limpiar esta casa de toda obra de la carne, clavándola en la cruz del Calvario y inmediatamente sacando a las imágenes, que van acompañadas de fuerzas espirituales malignas que se alimentan de las obras de la carne y que están operando a través de esas imágenes que se producen, que son obras de la carne. Yo les ruego que ahora también abran conmigo sus Biblias, y si no es así, puedan tomar nota de todas las citas bíblicas que estamos compartiendo el día de hoy en este seminario.
El segundo libro de los Reyes, el capítulo 12, el verso 4 y 5. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Yo Soy el que Soy, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Yo Soy el que Soy, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Y por supuesto ahora no necesitamos de un aspecto específico de dinero para poder reparar las grietas del templo. Con el transcurso del tiempo, muchas veces el templo se agrieta. Hay personas que tienen la casa agrietada, pero tienen que tomar la determinación de Joás, un rey que pudo disponer de su voluntad, su propia voluntad, para que así se pueda reparar los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Hay muchas puertas en tu vida que seguramente necesitan reparación, están agrietadas, y tú necesitas ahora disponer aquello que el Señor te da en el aspecto espiritual para que repares esta casa. Estamos viendo aspectos importantes del primer templo judío, del templo de Salomón, que por supuesto tiene una enseñanza espiritual para todos y cada uno de nosotros. Y tú puedes utilizar esta palabra y actuar como Joás y pedirle al Señor en oración que te ayude a determinar aquellos portillos del templo, aquellas puertas del templo que están agrietadas, que están con grietas, para que de esa manera tú puedas reparar a tiempo y no dejes que la casa se desmorone, que la casa se deteriore. Vamos a ver otro pasaje que es importante. El segundo libro de los Reyes, el capítulo 22, verso 3 al verso 7. Y nos dice así: a los 18 años del rey Josías, envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Yahvé, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a casa del Yo Soy el que Soy, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Yo Soy el que Soy, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Yo Soy el que Soy, para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería y para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Y de esa manera nosotros vemos aspectos de la palabra. La reparación del templo. Es necesario comprender este aspecto espiritual. Nuestro templo también en algunas oportunidades necesita arreglo, necesita refacción. Y vemos claramente esta escritura preciosa que el Señor nos da, preciosa que el Dios eterno permite que llegue a nuestras vidas, para que pongamos manos a la obra y podamos arreglar la casa del Yo Soy el que Soy, para poder reparar esas grietas, para que de esa manera podamos glorificar el nombre del Dios de Israel en nuestro templo. Ahora yo les ruego que abran sus Biblias juntamente conmigo en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 25, el verso 1 al 11. Nos habla de una profecía en relación a este primer templo judío que iba a ser derribado, iba a ser destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esto a causa de que los reyes
de Israel, los reyes de Judá propiamente, hicieron cosas terribles y malignas delante del Señor. Y vamos a leer desde el verso 1. Y dice así: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del yo soy el que soy, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió el yo soy el que soy a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el yo soy el que soy a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice el yo soy el que soy, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el yo soy el que soy, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y de esa manera todos podemos comprender claramente esta profecía que se cumplió, por supuesto. Profecía del Dios eterno. El primer templo judío fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, totalmente, porque los reyes malos habían obrado mal delante del Dios de Israel. El pueblo de Dios había cometido terrible pecado delante del Dios eterno. Había hablado a través de los profetas, había hablado a todos por medio de sus profetas, a los moradores de Jerusalén. Él les envió a sus siervos, les envió desde temprano sin cesar, pero no oyeron, no inclinaron su oído para escuchar. Y de la misma manera también ocurre hoy, porque a través de la constante predicación que se da en todo el mundo, el Señor está hablando a su pueblo que toma a la ligera de introducir imágenes que no sirven al templo del Dios de Israel. Es lo que hicieron los reyes malos, es lo que hicieron los moradores de Jerusalén, y es por ello que vino la ira de Dios sobre ellos. Aquí en la Escritura el Señor nos manifiesta a todos aquellos que quieren llevar vida en santidad y tomar en cuenta esta Escritura, por cuanto recordemos que el Dios eterno ha permitido que esté escrito. Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 1, 2 y parte del 3. Pero debes saber esto, dice el Espíritu Santo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por tener la conciencia cauterizada, algunos apostatarán de la fe. La apostasía de los días postreros es esa apostasía que se va manifestando en muchas vidas, muchas personas que han descuidado el templo, han descuidado la casa y contaminan la casa. En vez de limpiar la casa, la contaminan y la vuelven a contaminar. El Señor constantemente habla a su pueblo y dice: volveos ahora de vuestro mal camino, volveos de la maldad de vuestras obras y viviréis en la tierra que el Dios eterno, el yo soy el que soy, os ha dado a vosotros y a todos para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos. Pero el pueblo va todavía en pos de dioses ajenos. Van en pos del egoísmo, van en pos del robo, en pos de la estafa, en pos de tantas cosas que ofrece el mundo: la lujuria, la lascivia, la pornografía, el adulterio y tantos otros detalles que tú debes reconocer en tu vida. Estás yendo en pos de dioses ajenos. Y no solamente yendo en pos de ellos, sino que les estás sirviendo a través de tus obras de la carne. Estás adorándoles, le estás rindiendo culto a través de tus hechos. Y esto verdaderamente provoca ira al Dios de Israel con la obra de tus manos, con la obra de tu corazón. Por eso ahora abre tus ojos, abre tu entendimiento. Y el Señor manifiesta que si tú te arrepientes, si tú escuchas esta palabra, el Señor no te ha de hacer mal. Pero si no lo oyes, como está escrito ahí en el verso 7, el Señor ha de ser provocado a ira y ha de provocar destrucción. El templo ha de ser destruido. Y es la apostasía de los últimos días. Apostatar de la fe significa apartarse de la fe. Y es por eso que sobreviene destrucción. Y mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, que después de haberlo conocido, volver atrás, volver a las contaminaciones del mundo, volver a los dioses de Egipto, volver a los dioses ajenos, y así de esta manera contaminar el templo. Porque en algún tiempo más, de una manera u otra, si tú no te mantienes en santidad y sigues buscando al Señor, vas a permitir la destrucción de tu vida espiritual. El rey de Babilonia, que es figura de Satanás. Babilonia es puerta de confusión, es lo que significa. Satanás, que es el rey de la confusión, ha de venir a tu vida y te ha de confundir. Y de pronto vas a estar viendo que todas las doctrinas o religiones del mundo están bien. Y de pronto te vas a ver sumergido en un ecumenismo que tú sabes, conforme a la profecía, ha de formar. Es la base, es la semilla de la superiglesia. Esa superiglesia mundial que ha de aglutinar a todas las religiones, creencias y doctrinas del mundo, y ha de ordenar a través del falso profeta que adoren al anticristo, a la bestia del Apocalipsis, como si fuera Dios. Por eso es importante cuidar la conciencia. Por eso es importante mantenerla limpia, para que así el Señor pueda glorificarse en tu vida y puedas estar con Él para siempre. Porque de otra manera, y debo decírtelo, hay peligro de apostasía. Si dejas que la conciencia se manche y se manche y se manche, se ha de cauterizar. Y una conciencia cauterizada ya no permite el fluir del Espíritu Santo de Dios. El tamiz, que es la conciencia, se tapa, y por tanto ya no fluye esas aguas vivas por tu interior. Y por tanto estás a merced de demonios, a doctrina de demonios y espíritus engañadores, que con toda seguridad te van a engañar. Y vas a estar sumergido en doctrinas malignas, cuyo único objetivo es que en algún tiempo más se consume el engaño en tu vida y estés rindiéndole culto al anticristo como si fuera Dios. Por eso abre tu entendimiento. Nabucodonosor está siempre presto para provocar destrucción. Está presto para devorar. No en vano la Escritura nos dice
que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tú le das lugar, le ofreces carne para que devore, porque el león rugiente se alimenta de carne, y tú le provees carne de tu corazón, él te ha de devorar y ha de destruir lo que hayas edificado. Por eso ahora sé prudente y edifica esta casa sobre la roca, porque si la edificas sobre la arena, vendrá viento y tempestad, y la ruina de esa casa será terrible. Yo te ruego ahora que abras tu Biblia en Jeremías, en el capítulo 52, verso 17 al verso 23, que nos relata el cumplimiento de la profecía bíblica en relación a la destrucción del primer templo judío por la desobediencia del pueblo de Dios. Y dice así, claramente: y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa del Yo soy el que soy, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa del Yo soy el que soy, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas. Lo de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa del Yo soy el que soy. El peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos, y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce. Y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. De esta manera la Escritura nos enseña la destrucción, el cumplimiento de la profecía bíblica. El primer templo fue destruido, todos los utensilios fueron llevados a Babilonia. Y esto es lo que pasa con aquellos que apostatan de la fe. Aquellos que se apartan del camino de Dios, les sobreviene destrucción. Y todos los utensilios para poder ministrar al Señor como sacerdotes se los lleva Satanás, el rey de Babilonia, el rey de confusión. Y no pueden ofrecer sacrificio al Señor, sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Ya no pueden orar, ya no pueden llevar vida espiritual, porque Satanás se lleva los utensilios del interior del templo. Por eso ahora dispón tu corazón y comprende lo que el Señor quiere de tu vida. Tú eres ese templo, pero debes guardarlo en santidad, debes limpiarlo, debes cuidarlo, en todo momento ver si tiene alguna grieta para poder repararlo. Es algo importante que ustedes deben ver, esos detalles tan preciosos que el Dios de Israel nos permite ver a través de su palabra. Yo les ruego a ustedes que dispongan sus corazones para alimentarse de esta palabra, que no solamente es profecía, sino es aplicada a tu vida espiritual. He ahí el templo recubierto de oro, la entrada, las columnas, las granadas, todo totalmente recubierto de oro. Y de esa manera entramos al punto número 5, la primera dispersión del pueblo judío. Moisés nos profetizó que la nación de Israel sería castigada 2 veces a causa de su desobediencia. Y por eso yo les ruego que abran
que abran sus Biblias conmigo en Deuteronomio, en el capítulo 29, verso 17 al 29. Dice así: ya habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del yo soy el que soy, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá el yo soy el que soy perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del yo soy el que soy y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el yo soy el que soy borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará el yo soy el que soy de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que el yo soy el que soy la habrá hecho enfermar. Azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales el yo soy el que soy destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto el yo soy el que soy a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto del yo soy el que soy, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira del yo soy el que soy contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y el yo soy el que soy los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen al yo soy el que soy, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De esta manera nosotros vemos que el primer castigo se conoce como la primera dispersión. Moisés profetizó que esta nación de Israel sería castigada, como habíamos dicho anteriormente, 2 veces a causa de su desobediencia. Y vamos a ver otros pasajes bíblicos que nos hablan al respecto de la dispersión. Profecía de Ahías en el primer libro de los Reyes, el capítulo 14, verso 15. Y dice así: el yo soy el que soy sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al yo soy el que soy. Esta profecía de Ahías muestra claramente la dispersión en que el pueblo judío tuvo que ser llevado más allá del Éufrates, porque se habían hecho imágenes de acera. Las imágenes de acera eran de mujeres de senos voluminosos, y que introdujeron también al templo, y las adoraban mediante cultos idolátricos paganos,
mediante prostitución y sodomía idolátrica. Por supuesto que esto causó abominación delante del Señor. Y a través del profeta Agías, el Señor manifiesta que iba a sacudir a su pueblo. Lo iba a sacudir como una caña se agita en las aguas. Y él iba a arrancar a esta nación de la buena tierra que él les había dado, y los iba a esparcir más allá del río Éufrates, por cuanto habían hecho esas imágenes de acera. Y esto, por supuesto, tiene una enseñanza espiritual para tu vida, por cuanto también introduces imágenes de acera en el lugar santo, en el templo. Y esto es abominación delante del Señor. Por eso es necesario que guardes tus ojos, guardes tu vista y guardes las imágenes que entran al lugar santo, porque aquello en lo que te detengas se ha de quedar en tu alma, se ha de quedar plasmado con una fuerza espiritual increíble, que solamente vas a poder vencer a través de un arrepentimiento genuino, y puedas subir a la cruz del Calvario y pidas perdón al Señor por haber cometido ese error, y de esa manera tengas el poder para desalojar esas imágenes de acera del lugar santo, porque de otra manera vas a estar contaminado y vas a llenarte de cantidad de aspectos en tu vida cristiana que te van a alejar de la presencia del Señor. Y poco a poco perderás la comunión, poco a poco perderás esa intimidad con el Señor, y por tanto serás esparcido, por tanto serás dispersado y no estarás formando parte del pueblo de Dios. Dejarás de congregarte y estarás ahí disperso en muchos lugares, participando de dioses ajenos y de cultos a dioses ajenos. Como ves a tantos hoy que, habiendo sido cristianos, están apartados y están bebiendo y emborrachándose, y aparecen inclusive en programas de televisión, y se los ve y se los reconoce y dice: pero el hermanito era hermano, y mira lo que está haciendo allí, está bailando mejor que los demás y está bebiendo, y tantas cosas. Y eso es lo que ocurre, porque contaminaron el templo, contaminaron la casa. Ahora te ruego que abras tu Biblia en el libro del profeta Isaías, el capítulo 39, verso 6 al verso 7. He aquí, dice la profecía de Isaías en relación a la dispersión del pueblo de Dios. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice el yo soy el que soy. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. De esa manera Isaías nos profetiza la dispersión, la primera dispersión del pueblo judío. Habían cometido tantas abominaciones, tantas cosas, que todo iba a ser llevado a Babilonia. Todo lo que estaba en la casa del yo soy el que soy iba a ser llevado a Babilonia. Y lo más terrible, no solamente los utensilios, sino también los hijos, inclusive iban a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El eunuco espiritual es aquel que no da fruto. El eunuco espiritual es aquel que siempre anda dando vueltas en Babilonia y no puede llegar al conocimiento pleno de la presencia de Dios. Por eso ahora es disposición de tu corazón, yo creo que sí, de poder cuidar de tu salvación, ocuparte de tu salvación con temor y temblor, para que no seas esparcido en Babilonia, en el mundo, en la confusión que existe allí afuera, y puedas permanecer al lado de Él. Sin duda puedas permanecer al lado de Él, en plena fe, en plena certidumbre de su presencia, en plena intimidad con Dios. Ahora yo te ruego que abras tu Biblia en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 13, verso 15 al verso 17. Y dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis,
Pues el yo soy el que soy ha hablado. Dad gloria al yo soy el que soy, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del yo soy el que soy fue hecho cautivo. Esta palabra es de Jeremías y es importante que nosotros podamos comprenderla y asimilarla en nuestras vidas. De esa manera el Señor nos habla claramente. El Dios eterno, el Dios de Israel, debemos escuchar su palabra y de ninguna manera permitir que vengan esos días sobre nosotros. Aquí en la palabra nos habla de tinieblas, nos habla de falta de luz, nos habla de sombra de muerte, y son justamente aquellos días de la gran tribulación en el aspecto espiritual. Ahora tenemos el tiempo de buscar la palabra, de buscar la gloria del Dios de Israel, antes de que haga venir tinieblas sobre la tierra, antes de que nuestros pies puedan tropezar en montes de oscuridad y estemos esperando luz, y en vez de ello venga sombra de muerte y de tinieblas. Porque aunque llore en secreto amargamente el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, como está profetizado, las 5 vírgenes, las insensatas, las imprudentes, no entrarán a las bodas del Cordero, se quedarán en la gran tribulación. Por eso es necesario que abras tu entendimiento. El pueblo de Israel fue disperso a causa de su desobediencia y tuvo que pasar tanto dolor, tanta oscuridad, tanto terror, tantas tinieblas. De la misma manera ahora en el aspecto espiritual sobreviene para todos aquellos que no toman en cuenta la palabra de Dios en sus vidas y la toman a la ligera. Es tiempo de prepararse, es tiempo de buscar la presencia del Señor a fin de no quedarse en la gran tribulación. Ahora yo les ruego que vean sus Biblias en Jeremías, en el capítulo 25, el verso 1 al verso 12, que nos habla del tiempo del cautiverio en que iban a estar en Babilonia, 70 años. Y dice así: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Si bien esta palabra ya la habíamos compartido y leído, pero es importante volverla a leer para hacer hincapié en estos 70 años del cumplimiento de la profecía, la cual habló, dice el profeta Jeremías, a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del yo soy el que soy, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió el yo soy el que soy a vosotros, todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el yo soy el que soy a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice el yo soy el que soy, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el yo soy el que soy, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara.
toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Yo soy el que soy, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y esta profecía se cumplió. Fueron exactamente 70 años. Y luego un remanente del pueblo de Israel vino nuevamente a Jerusalén para poder edificar la ciudad y edificar el templo, lo que nosotros conocemos como el segundo templo. Por eso es importante que tú disciernas esta palabra. Esta palabra es bendita, esta palabra es poderosa, esta palabra nos advierte, nos exhorta para que nosotros hagamos la voluntad del Dios eterno. Porque de otra manera, en el aspecto espiritual, tú ya estás viendo detalles de lo que ha de ser la gran tribulación. Este es un mensaje también para nuestros días, así como lo fue en su momento para el pueblo de Israel. Ellos fueron esparcidos por su desobediencia. Esa gran tribulación que ellos vivieron duró 70 años lejos de su tierra. Les ruego que abran también sus Biblias en el libro del profeta Isaías, el capítulo 44, verso 28. Isaías profetizó que el pueblo de Israel, cumplido el tiempo de los 70 años, iba a volver a la tierra prometida, a Jerusalén. Y dijo hasta el nombre, profetizó hasta el nombre del rey que iba a permitir que vuelvan a Israel. Dio el nombre de Ciro, rey de Persia. Leamos lo que dice Isaías capítulo 44, verso 28. Que dice de Ciro, dice: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Y de esa manera vemos que Isaías pudo ver claramente el nombre de Ciro, el rey de Persia, que es justamente aquel que dio la orden para que los judíos retornen de esa tierra de Babilonia, que ya estaba en poder de los persas, y puedan reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y por supuesto, el segundo templo judío. Yo les ruego que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 52, verso 12 al verso 15. La palabra del Señor dice así: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa del Yo soy el que soy, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa del Yo soy el que soy,
y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa del yo soy el que soy, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. De esta manera también nosotros vemos este importante detalle del cumplimiento de la destrucción del templo judío, la destrucción, el esparcimiento del pueblo de Israel. Para el día de mañana vamos a poder ver detalles de lo que es el segundo templo y su remodelación, cómo el pueblo judío ha podido edificar el segundo templo y luego ya a través de Herodes el Grande ha podido ser remodelado. Vamos a poder ver la profecía que nos habla de la edificación del segundo templo, no solamente la de Isaías que compartimos hace un momento, sino también de otros profetas, y esa palabra se cumplió. El segundo templo fue edificado, pero también la escritura profética manifiesta que tendría que ser destruido. Todo esto vamos a poder ver el día de mañana, y por supuesto también vamos a poder ver la dispersión del pueblo de Israel, la dispersión final, la dispersión mundial. Todos los judíos tendrían que ser dispersados por todas las naciones de la tierra. Creemos que de una forma visual el pueblo de Dios puede recibir en forma más clara el mensaje y al mismo tiempo poder asimilar, discernir espiritualmente la palabra profética, no solamente en cuanto a su cumplimiento, sino también en cuanto a su propia vida espiritual. Hay muchos detalles que aún nos falta ver en este seminario que hemos titulado Israel, reloj de Dios. El día de mañana, como les anunciaba, vamos a ver el segundo templo judío, su remodelación. ¿Y por qué? Muchos se preguntarán, ¿por qué, hermano, al hablar de Israel, tanta importancia a sus templos? Porque es necesario conocer lo que viene en relación al tercer templo judío. Vivimos días postreros, días finales, y si no comprendemos la esencia de los templos judíos, vamos a tomar a la ligera la profecía futura respecto del tercer templo judío que debe edificarse en algún tiempo más allí en el monte del templo, en el monte Moriah, en Jerusalén. Vamos a hablar respecto de la dispersión mundial, lo que se conoce como la diáspora, la profecía bíblica que ya desde Moisés anunciaba una dispersión del pueblo judío a todas las naciones. Y por supuesto que también vamos a ver detalles de lo que es el holocausto nazi, el holocausto judío, la profecía bíblica en relación al holocausto. Y por supuesto vamos a entrar también a todo lo que es el Estado de Israel, el florecimiento del desierto y lo que es la nación de Israel, si nos da el tiempo. Y vamos a ver unas imágenes que han sido preparadas para que todos ustedes puedan ver lo que se ha de tratar en los siguientes días.
ganado en el desierto. Tanques israelíes, soldados judíos orando en el monte del templo, en el muro de las lamentaciones. Industria. Frutos del desierto. Niños judíos entrando a la escuela. Las costas del mar Mediterráneo. Judíos retornando a la tierra de Israel, de la dispersión, de diferentes partes del mundo. Judíos desde el año 1948 retornando a la tierra de Israel para trabajar. Niños judíos. Levanta tus ojos a Él. Levantaré hoy mis ojos a Dios. Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. El desierto florecido. El tractor arando en el desierto. ¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo. Y ahora ustedes van a ver los pastos del desierto. En un momento más, ahí vemos el retorno de los judíos volviendo a Israel después del sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están los pastos del desierto. Lo que nos habla el profeta Joel, las ciudades habitadas, el fruto en los mercados, judíos viviendo con tranquilidad en Israel, en las calles, escuelas, judías etíopes como la niña y otros niños judíos de la dispersión, mujeres trabajando, industria, transporte, ferrocarriles, autopistas, fábricas. El fruto de la tierra, el fruto del desierto, tecnología de punta, ciudades edificadas que antes eran un desierto. Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Aspectos de la vida cotidiana de Israel. Pesca, mis ojos a Él. moda, ¿Quién nos ayuda? turismo, El Dios del cielo. playas en Eilat, en el Mar Rojo, El Dios de Israel. frutos de la tierra, del desierto, Nos mantiene. La girasoles salvación enormes, de Dios. ¿Quién nos rescata? El Dios imágenes de tiempo atrás y las actuales. Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. Levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy. Judío etíope con su kipá, Mis ojos a Él. diferentes colores, Levanta tu voz. de Yo judíos de me la dispersión. alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. Soldados, En judíos, tus tanques, puertas estoy antiguos y modernos, aquí. aviones antiguos, paracaidistas, aviones modernos de la Fuerza Aérea Israelí. Judíos recién llegados de la dispersión, viviendo en carpas, Listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Jerusalén, paz, Adonai, Sar Shalom.
montañas de Judea. Ganado en el desierto. Jóvenes disfrutando de las aguas del mar. Jóvenes judíos. Shawarma y falafel, comida típica. Ferrocarriles. Familias judías establecidas ya en Israel. Parques de diversiones. Judías askenazíes, judías alemanas de la dispersión, con sus trajes típicos. Judíos rusos, judías del Yemen y de otros lugares de la dispersión. Tanques Sherman a punto de tomar, paracaidistas también como Moshe Dayan, a punto de tomar el monte del templo en la guerra de los 6 días, que también vamos a ver el día de mañana. El muro de los lamentos, lo que queda del segundo templo que fue destruido conforme a la profecía. La profecía nos habla que las ciudades iban a ser nuevamente edificadas y llenas de ganados de hombres, y ya vemos esas ciudades. Simplemente esto es un adelanto. Arqueología bíblica para poder reconstruir la vida antigua nacional de Israel. Detalles del monte del templo, la cúpula de la roca. Judíos que han venido de la dispersión y que están reunidos esperando a otros que retornan a la tierra de Israel. Los que llegan ahí saludando a todo ese gentío que les da la bienvenida. La ciudad de Haifa, a los pies del Monte Carmelo. Jope, Tel Aviv, Jerusalén antigua. Al fondo se ve la Jerusalén moderna. Las calles de Tel Aviv, la calle Dizengoff, famosa. Teatros. En Tel Aviv, una escena de teatro. Industria metalúrgica, discotecas. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa. El festejo del aniversario de Israel. Judíos retornando a Israel, torre de control de la Fuerza Aérea, judías yemenitas, judías sefarditas de España, judías alemanas, askenazíes. Vista panorámica del monte del templo. Ahí está estableciéndose el Estado de Israel. Podemos prender las luces. Ahora sí. Y ora conmigo de todo corazón. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu palabra se ha cumplido, Señor. Tú ordenaste edificar el templo, el primer templo, y así se hizo, Señor.
pero se portaron mal, mi Dios. Desobedecieron tu palabra. Y como estaba escrito, Señor, ya desde Moisés fueron dispersados por las naciones. Se cumplió la profecía, Señor, de que el primer templo, con todos sus utensilios, iban a ser llevados a Babilonia, con total destrucción de ese templo. Señor amado, si tu palabra se ha cumplido en el pasado, ¿cuánto más ahora, Señor, se ha de cumplir con toda certeza, con toda seguridad? Dios amado, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi alma. Permíteme, Señor, limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu que haya en mi templo. Señor amado, guíame ahora. Yo no quiero estar en aquel día de tinieblas, de llanto, de dolor, de amargura, en la gran tribulación. Yo quiero prepararme, Señor, con el propósito genuino de terminar de edificar este templo. Señor amado, el que esté santo tiene que santificarse más. Por eso, Señor, yo quiero buscar esa santificación. Por eso, mi Dios, yo necesito de ti, estar de sacerdote tuyo, ministrándote, Señor, en tu santo templo, en mi interior, desde el lugar santo, en el lugar santísimo, y adorarte, Señor, por toda la eternidad, por la fe que hay en mí. Señor amado, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia. Bendito seas, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Quédate a solas con Él, un momento a solas, y medite respecto a tu vida. Porque paso a paso, cada día que avancemos, vas a ir viendo de qué manera, de forma inexorable, se cumple la palabra, la profecía, y te ha de preparar para lo que viene. Porque ten por seguro, se ha de cumplir. Viendo lo que está escrito y se está cumpliendo ahora, en tu corazón te vas a preparar y vas a poder buscarlo más, prepararte aún más. Recuerdo aquellos días del año pasado en que dábamos el seminario que titulaba ¿Será Bill Gates tercero el anticristo? Cada vez vemos, aunque no lo hayamos afirmado en forma positiva, en forma plena y total, pero hoy el presidente de Argentina estaba reunido en Miami con Bill Gates. Y esto verdaderamente causa estupor, causa asombro, y simplemente nos deja expectantes de todas las cosas que van a sobrevenir pronto en la tierra. Israel es un punto importante de la profecía, y por eso ahora dispón tu corazón y habla con tu Señor ahora, en el nombre de Jesús.
Muchos han venido cargados, atormentados, atribulados, oprimidos, algunos tal vez desesperados, confundidos, con duda interior. Es importante vislumbrar el peligro. De estar en Babilonia. Por eso ahora vuelve, reconociendo aquello que sabes que le desagrada al Señor de tu vida. No existe en la palabra el salvo siempre salvo. El que es salvo debe buscar la santificación. Y buscar la presencia del Señor en todo momento. Escudriña tu interior en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, por mi vida relacionada con la historia profética del pueblo de Israel, porque soy parte de él, Señor, porque tú has hecho un pueblo, un solo pueblo entre judíos y gentiles. A través de la obra de la cruz hemos sido injertados, Señor, en el pueblo de Dios, en tu pueblo, Señor Santo. Y puedo asimilar esta palabra y comprender la importancia, Señor, de comenzar hoy con plena responsabilidad y decisión la edificación de esta casa a tu nombre, Señor. Yo no quiero, mi Dios, que esta casa la destruya el rey de Babilonia. Yo no quiero que este templo, Señor, sea destruido por el rey de Babilonia. Señor amado, yo no quiero ser esparcido en medio del mundo, Señor, abandonando la tierra santa que tú has determinado en que yo viva, la tierra santa de mi alma. Señor amado, guíame ahora en el nombre de Jesús a perseverar, Señor. Guíame, Señor, a buscar tu rostro aún en mayor santidad. Señor amado, te damos gracias. Gracias, mi Rey, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y amor. Te pido perdón, Señor, por estas cosas que hoy te he comentado, que hoy te he confesado acerca de mi vida. Te entrego estas áreas, Señor. Sí, lo hago de corazón. Lo hago de corazón. Ahora, mi Rey, en el nombre de Jesús, te doy gracias, poderoso Salvador. Gracias, mi Señor. Y tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual maligna que hay sobre mi vida por estas obras de la carne que hoy he confesado y he dado muerte.
La carne está muerta. Las imágenes están fuera. Se van ahora. Fuera de mi vida. Fuera de mi vida. Se van ahora. En el nombre de Jesús. Suelta en mi alma. Suelta en mi vida. Para dejar de contaminar el templo, de provocarle destrucción, de agrietarlo. Yo los ato a ustedes y los echo fuera ahora. Salen ahora en el nombre de Jesús. Se van ahora con tos convulsiva. Se van ahora exhalados en vómito. Se van ahora en tos convulsiva. Se van ahora en suspiro, en exhalación, en bostezo, en eructo. Se limpia la casa. Se reparan las grietas. Se arreglan los daños de la casa. Se sacan las imágenes de acera dentro de la casa. Salen en el nombre de Jesús. Todo culto a acera, toda fornicación, prostitución espiritual, se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aspira el Espíritu Santo de Dios y exhala. Aspira el Espíritu de Dios. Aspira el Espíritu de Dios una y otra vez. Y exhala una y otra vez. Ponte la mano en la frente y ora conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, llena esta casa de tu gloria, Señor. Que no me abandone tu gloria, como sucedió, Señor, en los días de esos reyes malos, Señor, que introdujeron tantas cosas terribles al templo de Salomón, por lo cual tu gloria, Señor, abandonó la casa. Señor eterno, yo no quiero que suceda eso conmigo. Señor santo, quiero vivir en tu gloria y consumar la llenura de la casa. Cuando este templo sea glorificado, cuando seamos semejantes al cuerpo en la gloria tuya. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias, Salvador. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Nubes con él, la Biblia es
eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. Haya terminado, Él reinará con majestad y reinos y por siempre, Él reinará. Cristo viene. La Red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claude. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.